Muy buenas noches a todos y bienvenidos a UNIS Business School. La Escuela de Negocios tiene a bien compartir con sus profesores, alumnos, alumni y participantes que se han inscrito a través de nuestras redes sociales a la conferencia Panorama Electoral de Estados Unidos y su impacto en la región. Para lo anterior, tenemos el gran honor de contar con el doctor Nicolás Birsi, quien posee un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, magíster en Economía por la Universidad de California en San Francisco y doble título en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos. Posterior a ello, tendremos un espacio de preguntas, las cuales podrán escribir en el chat en el transcurso de la conferencia, mismas que se realizarán en su momento oportuno. Bienvenidos a la conferencia y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Por cuánto tiempo yo tengo disponible, cuánto tiempo sea necesario para las preguntas y respuestas. Creo que habrá muchas porque es un tema de mucho interés en Guatemala. Al momento de compartir mi pantalla voy a quitar mi cámara para asegurar que no haya ninguna interferencia. Me dicen si cuando aparece. De acuerdo, Nicolás, apenas aparezca te avisamos. Todavía no carga tu presentación, Nicolás, pero estaremos a la espera. Va muy bien. Dice que está convirtiendo. Sí, Ok, la estás cargando como archivo, de acuerdo. Entonces, eso es cuestión de minutos. Mientras se van conectando otras personas, ya hay casi 80 participantes conectados. Recordarles que va a estar el chat abierto durante toda la conferencia. ¿Ya se puede ver en pantalla? Se ve perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver, yo les voy a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, pero también hay otras elecciones en Estados Unidos. Se elige el presidente cada 4 años, el Congreso entero cada 2 años y una tercera parte del Senado, ¿sí? Cada 4 años. Bueno, voy a continuar. ¿Por qué hablo de elecciones presidenciales en Estados Unidos? Es importante tomar en cuenta que Estados Unidos no tiene una elección presidencial, tiene elecciones presidenciales. Cuando se habla de que Donald Trump no ganó el voto popular, no hay un voto popular nacional en Estados Unidos. No es así como se configura el voto. De hecho, y ahí es un tema de bastante discusión en Estados Unidos, porque creo que desde 1988 los republicanos solo han ganado el voto popular una vez. Pero hay que recordar que también Bill Clinton no ganó el voto popular, había un tercer candidato. Bill Clinton nunca obtuvo mayoría
y Bill Clinton era demócrata, nunca tuvo mayoría en la contabilidad de todos los votos. George Bush no tuvo el voto popular a nivel nacional, si se contabiliza así, él no lo ganó en el 2000, sí lo ganó en 2004. Donald Trump no lo ganó, Obama sí lo ganó. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Si no hay voto popular nacional en Estados Unidos, los estados manejan totalmente el voto por disposición en la Constitución. Y los estados pueden decidir quién vota, de qué manera vota, etcétera. La elección del presidente en Estados Unidos es por votación indirecta. Lo hace el colegio electoral. Ahí pueden ver que yo puse en paréntesis inmigración ilegal. Les voy a explicar por qué. En el colegio electoral, lo que pasa es que cada estado tiene tantos electores en el colegio electoral y es el colegio electoral que un mes después de las elecciones, el colegio electoral se reúne para votar para el presidente. Cada estado recibe tantos electores como tiene diputados y senadores en el Congreso. El Congreso es bicameral. Está el Senado. Cada estado recibe 2 senadores. Y cada estado tiene una cantidad de diputados a la Cámara Baja, dependiendo de su población. Dependiendo de su población, recibe tantos distritos para la Cámara Baja. Y eso es en base a la población. Y no es independiente si esa población se constituye enteramente por ciudadanos americanos o por migrantes, incluso migrantes ilegales. Para efectos de la contabilidad de la población, no importa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Estados como Nueva York y California en particular, se ha calculado que California recibe 8 a 10 electores más por el tema de migración ilegal. Entonces, eso es como una competencia desleal. Ahora, eso es interesante. Los electores son totalmente libres. Para la mayoría de los estados en Estados Unidos, el que gana el estado, el voto popular en el estado, se lleva todos los electores. Y eso es por disposición del estado. Hay uno que otros estados que no lo hacen así, lo hacen proporcionalmente. Pero también eso es una tradición, es una norma. No es una ley. Los electores son totalmente libres. Pueden votar por alguien que no ganó su estado. En inglés se llama faithless electors, electores sin fe, sin fidelidad. Entonces es importante tomar eso en cuenta. En las elecciones en 2016, así es como se descompuso el voto. La contienda era entre Donald Trump y Hillary Clinton. Y Donald Trump está en anaranjado. Él obtuvo el 27% de la población, de los votantes registrados. Hillary Clinton obtuvo 29%. Otros candidatos obtuvieron el 4% y el 40% no votó. Tengan esto en cuenta cuando analizamos la composición de las encuestas. Estos son los estados que ganó Trump en 2016. Si pueden ver, California y Nueva York, que son los estados más poblados, votaron por Hillary Clinton. Y aquí Hillary Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos. Solo paréntesis. En Estados Unidos se suele pintar
y referir a los estados que tienden a votar republicano en rojo, y los estados donde son predominantes los demócratas se refieren a estados azules. La ventaja de 3 millones de votos de Hillary Clinton vienen enteramente de Nueva York y California, y ni siquiera de Nueva York y California como estados. Vienen de la ciudad de Nueva York y vienen de la ciudad de Los Ángeles, donde su ventaja fue de 90, ella obtuvo el 90% de los votos en esos lugares, o el 87%. Y son ciudades bastante pobladas, entonces es ahí donde ella saca la ventaja en el voto popular. Pero la razón por la que se diseñó Estados Unidos de esta manera es para mantener la unión. Cuando se fundó Estados Unidos, se temía que Nueva York iba a dominar el resto de las ex colonias, que son las que ven ahí en Nueva Inglaterra, en la costa del este, en la parte superior. Entonces, se diseñó un sistema republicano constitucional. Perdón. Y es importante tomarlo en cuenta. Estados Unidos no es una democracia. Los próceres de Estados Unidos temían a la democracia, fundaron una república con representación indirecta. Y específicamente para la elección del presidente tenía que ser por una votación indirecta. Y son los estados que determinan cómo es que se llevan las votaciones en sus estados. Hay que recordar que los gobernadores en Estados Unidos no son nombrados por el presidente, son electos, son soberanos. Por eso se llama Estados Unidos de América. Y cada estado tiene su gobernador, su senado y su asamblea general, que sería la Cámara Baja. Y ellos determinan a nivel estatal las reglas de votación y representación en el gobierno federal. Aquí lo que podemos ver es que los demócratas tienen una gran ventaja porque dominan California y Nueva York, que son los estados más votados, y por eso tienen bastantes electores en el colegio electoral. Se necesita 270 electores para ganar la presidencia. Los republicanos son dominantes en un estado grande que es Texas, han sido dominantes en Florida, pero eso se pelea más. Entonces lo que pasa es que se pelean lo que se llaman los estados bisagra, que son Ohio, Wisconsin, Iowa. Ahora, Hillary Clinton, hay lo que se llama los estados azules, la pared azul, so the blue states, que son estados que típicamente votan demócrata. Entonces, en las elecciones presidenciales, uno dedica sus recursos limitados a perseguir el voto donde podría ganar. Donde ya tiene ganado, no se gasta mucho recurso, mucho tiempo y mucha presencia. Y ese fue el error de Hillary Clinton. No visitó a los estados como Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, porque pensó que ya los tenía ganado. Y Trump tuvo una racha y se los llevó. ¿Sí? Pero podemos ver ahí que los demócratas dominan, según las elecciones de 2016, las costas de California, Oregón, Washington, pero también de Virginia, Nueva York, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Maine. Pero, y eso es a nivel de estado. Si lo analizamos a nivel de condado en Estados Unidos, ¿sí? Los demócratas dominan los centros urbanos bastante poblados, pero a nivel de condado se ve que si se pinta eso de rojo, una gran parte geográfica de Estados Unidos votó por Trump.
Y eso nos lleva a la discusión y la reflexión sobre la polarización que existe en Estados Unidos, porque en los centros urbanos están ubicados los medios masivos, y los medios masivos son partidarios del Partido Demócrata. En el interior del país, la gente tiene diferente conjunto de valores. Y eso es lo que nos está llevando a una cosa que nos está llevando a la polarización en Estados Unidos. Si la gente en el interior del país no comparte los valores de la gente de Los Ángeles, San Francisco, Washington, D.C. y Nueva York. Y saben muy bien que la gente en los centros urbanos más grandes les tienen un desdén. En inglés se dice fly over America. Quiere decir que la América, los estadounidenses se refieren a ellos mismos como americanos, y la flyover quiere decir que, bueno, me voy de Los Ángeles a Nueva York y estoy pasando por encima del resto del país, que no importa. Y eso es lo que se refleja en el resentimiento y la razón por la que Donald Trump en 2016 ganó como una expresión de rechazo a las élites. Las élites, la clase política, los medios masivos, las celebridades de Hollywood, no reflejan los valores sino la mayoría de la población en Estados Unidos, la mayoría del territorio. Estos son los estados azules. ¿Sí? En 2012. No son solo los que votaron por Obama. Obama obtuvo una victoria abrumadora, pero se puede ver que él se llevó a California, Oregón, Washington, Minnesota, que es aquí, que está en el centro, arribita, Wisconsin, Illinois, Michigan, Pensilvania, Nueva York, Maine. Y esos son los estados que Hillary Clinton pensó que ya tenía ganado. Solo regreso a esta gráfica. ¿Sí? Miren los estados azules ahí, Minnesota, Michigan, Illinois, Wisconsin, Pennsylvania, y lo comparamos con los estados que ganó Trump. Trump ganó Iowa, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Ganó estados claves que estaban dentro de la pared azul de demócratas. Otro factor que nos ha llevado a la polarización es lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo ahí en azul. ¿Sí? Es un ejemplo de un distrito para el Congreso en Carolina del Norte. Un término que se usa mucho en la política en Estados Unidos es gerrymander. Cuando se configura un distrito electoral de cierta manera para siempre asegurar la victoria de un partido en particular. Y aquí pasamos un poco la historia. Cuando los republicanos tomaron el Congreso en 1992, después de los primeros años de la presidencia de Bill Clinton, lo tomaron en 1994 como una expresión de rechazo a las políticas de izquierda de Bill Clinton. El público le quitó el Congreso, y eso pasa mucho también cuando hay presidentes republicanos, pierden escaños en el Congreso. Los demócratas habían dominado por casi 50 años el Congreso, la Cámara Baja. Y en ese tiempo empezaron con estas políticas, empezaron a aplicar con más fuerza estas políticas de gerrymander. ¿Qué quiere decir? Crean distritos con 60, 70, 80% de población demócrata para asegurar que un demócrata siempre gana ese distrito. Pero de ahí, ¿qué pasa? Eso crea otros distritos que van a ser seguramente republicanos. ¿Y de ahí qué pasa? Normalmente, en un distrito electoral que fuera
completamente dominado por republicanos, el republicano no tiene mucho que temer del candidato demócrata. Tendría que temer a otro rival del Partido Republicano. Entonces sería una competencia entre la derecha. Y lo mismo para los demócratas. Si los demócratas, si estamos hablando de un distrito electoral para el Congreso con 70% de demócratas, siempre va a salir un demócrata. Entonces, el demócrata no tiene por qué temer a un rival republicano, sino a un rival de su mismo partido. Y sería una competencia para ver quién se puede ir más a la izquierda. Y eso pasa con los dos partidos. Entonces, hay menos consenso. Porque lo que produce son candidatos y representantes en la Cámara Baja del Congreso bastante politizados. El caso ejemplar sería Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar. Son personas que abiertamente suscriben al socialismo, algo que antes el Partido Demócrata rechazaba ser asociado abiertamente. Si miramos las encuestas ahorita para 2020, están por todos lados. ¿Sí? La tendencia general es que Biden está muy por encima de Trump, pero Trump va cerrando la brecha. A nivel nacional, según la reciente encuesta de Global Strategy Group, Biden tenía una intención de voto de 53%, 11 puntos por arriba de Donald Trump con 42. Ahí donde ven la RB son votantes registrados, registered voters. Vamos a hablar más de eso más adelante. Yo personalmente no confío mucho en esas encuestas porque se tiene que tomar likely voters, que son los con fuerte intención de voto, no solo votantes registrados, sino gente con intención de votar. Según Reuters, en el estado clave de Wisconsin, Biden tiene una ventaja de 5 puntos. Él está con una intención de voto de 48% y Donald Trump con una intención de voto de 43%. Según el mismo Reuters, en el estado clave de Pensilvania, Biden tiene una ventaja de 3 puntos, con una intención de voto de 49% y Trump con una intención de voto de 46%. Florida es un estado que Donald Trump tiene que ganar, si no, no hay vía para que él llegue a la presidencia. Y según una encuesta de Florida Atlantic University, están empatados, pero con Trump surgiendo. Según ABC, en Arizona, también están empatados, ambos Trump y Biden con intención de voto de 49%. Según CNN, para quienes creen en CNN, Wisconsin, Biden tiene una intención de voto de 52% que le da ventaja de 10 puntos sobre Trump en 42%. Y según una reciente encuesta de New York Times, Siena, recuerden ese nombre, Carolina del Norte, Biden tiene una intención de voto de 45%, Trump de 44%, están estadísticamente hablando empatados, está dentro del margen de error. Y ese es un estado clave, Trump lo tiene que ganar. Según Normanton Pets and Associates, en el estado de Missouri, Biden tiene una ventaja de 3 puntos, con una intención de voto de 49%, Trump con una intención de voto de 46%. Eso me parece que también está dentro del margen de error. Y según otra encuesta de New York Times, en Iowa, Biden tiene una intención de voto de 45% y Trump, que es 3 puntos prima de Trump. En el estado de Georgia, que es un estado rojo, republicano, la New York Times los tiene empatados en 50-50. Y en Texas, Trump tiene una intención de voto de 46%, 3 puntos por encima de Joe Biden con 43%.
Entonces, a nivel macro, hablando de las encuestas, Biden continúa liderando en estados claves y a nivel nacional, pero Trump está cerrando la brecha. Hay una encuesta que yo sigo muy de cerca que le pegó en 2016. Fue de las pocas. Pone la aprobación, no la intención de voto, la aprobación de Trump en 53%. Y su intención de voto en 47%, que está Biden con 46%, los tiene empatados. Otro factor que no se toma en cuenta es el nivel de entusiasmo. Y eso sí le está preocupando a los demócratas. Trump tiene a su base encendida, mientras la base del Partido Demócrata no está encantado con Joe Biden. Lo prefieren a Trump, pero la pregunta es si la gente saldrá a votar en contra de Trump, ¿sí? O si preferirían votar por la propuesta de Joe Biden. Ahora, últimamente, los esfuerzos de Joe Biden de ir por el voto moderado está bajando el entusiasmo de su base. La base del Partido Demócrata hoy por hoy es abiertamente socialista y se ha radicalizado bastante fuerte. Entonces, cualquier carrera hacia el centro, que era como típicamente se clasificaban las competencias en las elecciones generales para el presidente en Estados Unidos, cualquier medida que toma Biden para apelar al voto moderado lo pone en peligro con el entusiasmo de su base. Mientras la base de Trump está encendida. Hay un famoso productor de películas, Michael Moore, que es un hombre inteligente, muy crítico de radicalizar. Él había predicho que Trump iba a ganar en 2016, porque dijo que la gente estaba enojada y quería rechazar a la clase política. Y él está ahorita advirtiendo de que eso todavía aplica en 2020 y hace referencia a que la base de Trump está encendida mientras hay poco entusiasmo para la campaña de Biden. Aquí hay dos fotos que demuestran la tremenda diferencia en el entusiasmo. Y eso es una foto de una actividad de campaña de Biden. Y esa es una actividad, la misma semana, una actividad de las campañas de Donald Trump. Y no fue el caso de que yo fui a escoger la peor foto de Joe Biden. Eso no es así. Todas sus reuniones y mítines políticos son así. ¿Sí? Cuando sale, no se está viendo con audiencias grandes, no tiene contacto con el público y tiene muy poco contacto con los medios, a menos que sean conferencias y entrevistas que son preprogramadas. Y se puede ver claramente, él mismo ha hablado de que no tiene ha hecho referencia a la lista de periodistas a las que él tiene que llamar en la conferencia de prensa. Y cuando le hacen la pregunta ya se había pasado de la campaña al periodista o del periodista a la campaña y él lee las respuestas en un teleprompter. Entonces se ve bastante poco ánimo desde parte de no tiene grandes audiencias, uno, y se ve poco energía del lado del candidato mismo. Y eso ya está siendo comentado con bastante preocupación por parte de los estrategas del lado de los demócratas. Otra cosa, se dio hoy otra vez, donde la campaña anuncia que finaliza sus actividades para el día antes de las 9 de la mañana. Y ha pasado, las últimas 3 semanas, ha pasado 3 veces por semana. Ahora dicen que es porque está preparando para los debates. Y eso puede ser cierto, pero sí es un tema que está preocupando. El entusiasmo sí está a favor de Donald Trump. Y eso lo reconocen todos. Ahora, si las previsiones fallan, las previsiones para 2020
fallan como fallaron en 2016, entonces Trump podría ganar. La ventaja ahorita, según las encuestas, las lleva Joe Biden. Y los factores que se tienen que tomar en cuenta cuando analizan las encuestas nos dicen que si la elección fuera hoy, Joe Biden gana. Pero las elecciones no son hoy. Los factores son los que pueden ver ahí. Una cosa que se tiene que tomar en cuenta son los modelos de participación. ¿Cómo es que cómo se deben construir las encuestas, las muestras para las encuestas, según modelos base de participación? Se deben de construir con base a likely voters, es LV, los votantes con fuerte intención de voto, no solo adultos y no solo votantes registrados. En 2016, el electorado fue 36% demócrata y 33% republicano. Estamos hablando de la gente que votó. Y en esa última encuesta de New York Times Siena que les mostré, dijo que Biden tenía una ventaja a nivel nacional, tenía una intención de voto de 50%, 14 puntos por encima de la intención de voto de Donald Trump, que lo ponía en 36%. Pero esa encuesta se basó en una muestra compuesta por 39% demócratas y solo 28% republicanos. Entonces, con base a lo que sabemos que la gente que participó en las elecciones en 2016, les subieron 3 puntos a los demócratas en la representación en la muestra y le bajaron 5 puntos a los republicanos. Y esos son 8 puntos de diferencia, y ahí es donde se saca, no ha de sorprender, los 14 puntos de ventaja. Hay otro tema que tiene que ver con la radicalización de la izquierda y la polarización de la política en Estados Unidos. Se habla mucho de un voto escondido de Trump, y esto viene por 2 factores. Bueno, 3 factores, de hecho, porque muchas de las encuestas, las respuestas dependen de cómo se hizo la pregunta. Entonces, sí, cuando se pregunta, y los medios no son independientes, son abiertamente partidarios en contra de Trump. Y eso es innegable. Entonces, la manera que plantean la pregunta, mucha gente simplemente o no quieren los medios y no les quiere decir la verdad, o sienten que van a ser criticados, o si expresan alguna afinidad por el presidente Trump. Entonces, ese voto escondido también se sobredimensiona, pero yo creo que no baja de ser 1 o 2%. ¿Sí? Por eso fallaron las encuestas, todas las encuestas para 2016. Se decía que Hillary Clinton tenía una probabilidad de ganar del 98%. Ahora, hoy por hoy, los mercados de apuestas le dan a Trump un 50% de posibilidad de ganar. Cuando hace 2 meses le daban un 20%. Y curiosamente, Trump está subiendo. La narrativa de los medios es que Donald Trump es un tremendo racista, antihispano y todo lo demás. Los demócratas tienen ventaja con las minorías, porque muchas de las minorías tienen menores niveles de ingreso en Estados Unidos, no todas. Los asiáticos, los judíos tienen ingresos promedio arriba de los hombres blancos, que desmiente de una vez la narrativa falsa que Estados Unidos es un país que sufre de racismo estructural. Por si no fuera necesario, si no fuera suficiente referirse a la elección del presidente Obama, un hombre
de origen, bueno, un hombre afroamericano. Los afroamericanos componen el 13% de la población. Si el país fuera racista, jamás hubiera votado por un hombre negro como presidente. Los demócratas tienen ventaja. En las elecciones presidenciales no es raro que los demócratas, el candidato demócrata, sea quien sea, reciba más del 90% del voto de los afroamericanos. Obama recibió el 95%. Con los hispanos es menor, ¿sí? La ventaja, pero sí es abrumadora. Ahora, Trump tiene una aprobación por ahí de 36% entre hispanos y entre negros de 44%. Estoy hablando de aprobación de su trabajo. Y eso ha subido 7 puntos entre hispanos y como 20 puntos entre negros. Eso es diferente de la intención de voto. Pero incluso con la intención de voto en encuestas recientes, varias encuestas recientes, Trump tiene una intención de voto entre los negros de 18% y en los latinos por ahí de 30%. Con respecto al voto negro, si Trump lograría la mitad de esa intención de voto, sería más del promedio de lo que recibe cualquier candidato republicano. Bush, hijo, le fue relativamente bien para un republicano. Con el voto negro, el promedio que reciben los candidatos republicanos es por ahí de 7.5%, 8% del voto, y Trump ganó, creo que arriba del 9%. Y desde entonces su intención de voto ha subido. Y porque si Trump logra conseguir 11, 12% del voto negro, gana. Y eso preocupa mucho a los demócratas. Entonces, nuevamente, se requieren 270 votos para ganar. Si las encuestas predicen perfectamente lo que va a pasar, Biden gana 353 votos electorales. Y si se analiza por quién lidera en diferentes estados por 3 puntos o más, igual Biden gana con 291 votos electorales. Pero si las encuestas fallan, como fallaron en 2016, Trump gana con 278 votos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en las propuestas políticas entre los dos? Entonces, ahí lo que he hecho es una tabla sobre las posiciones en temas importantes en Estados Unidos. En cuanto a los impuestos, Trump redujo los impuestos y eso ocasionó que Estados Unidos pasara a niveles de pleno empleo. Trump recortó regulaciones, recortó impuestos. Antes de la pandemia, el ingreso familiar creció y el desempleo bajó, mientras la participación laboral subió. Biden está proponiendo más impuestos. En cuanto a regulaciones, Trump propone menos regulaciones y Biden está proponiendo más regulaciones. Un caso ejemplar es el tema de, por ejemplo, las regulaciones ambientales. Y eso le pone en peligro en lugares como Pensilvania, que tienen minas de carbono. Porque obviamente no quieren regulaciones que van a hacer desaparecer esa industria. En cuanto a comercio, tanto Biden y Trump han adoptado posiciones de protección comercial, pero Trump lo hizo más como una estrategia comercial. Recuerden, él deshizo NAFTA, pero ahí USMCA es el nuevo NAFTA, es el nuevo nombre del acuerdo comercial que se hizo con Canadá y México.
Y el mismo Joe Biden ha dicho que el nuevo trato es mejor que el acuerdo NAFTA por el cual él votó. Aquí, fíjense bien aquí lo que está pasando. Él está adoptando el discurso de proteger la manufactura de Estados Unidos que ha adoptado Trump. Pero él votó por NAFTA, que muchos de los manufactureros creen que fue lo que ocasionó más daño. Ahora entonces suena algo falso cuando él adopta la postura ahora de protección comercial para la manufactura de Estados Unidos, que está precisamente ubicada en muchos de esos estados azules de la pared azul. Ambos están proponiendo traer manufactura a Estados Unidos, regresarla a Estados Unidos, pero otra vez, el presidente Obama había criticado las propuestas de Trump cuando Trump era candidato, que bueno, tú no tenés una varita mágica para hacer regresar la manufactura de Estados Unidos. Y en sus primeros 2 años se crearon 800,000 empleos de manufactura. Estamos hablando de la obrera blanca, la clase obrera blanca en Estados Unidos. Y hago otro paréntesis. Trump fue electo por el obrero manufacturero blanco que hace 25 años, que no es mucho tiempo en la historia, era la base electoral y la parte fuerte de la base electoral del Partido Demócrata. Y muchos de ellos votaron por Bill Clinton y muchos de ellos votaron por Obama y después votaron por Trump. Están votando su bolsillo. Entonces, aunque Biden ahora promete proteger la manufactura, así como lo está haciendo Donald Trump, sería cuestión de ver si la gente lo toma con credibilidad, dado que él fue vicepresidente del presidente Obama, quien dijo que no, esos trabajos se fueron y nunca van a regresar. En cuanto al medio ambiente, eso es una tremenda distinción. Trump quiere menos enfoque en ese tema, menos regulaciones en ese tema. Lo primero que hizo fue activar los oleoductos, 2 grandes oleoductos que eran proyectos de extracción y explotación de petróleo que fueron parados por regulaciones y oposición de ambientalistas. Biden está en el Partido Demócrata, que está proponiendo el Green New Deal, el trato verde, que básicamente amenaza con acabar con las industrias mineras, las industrias de carbono, la industria de petróleo, la extracción de recursos. En cuanto a ley y orden, que es un tema que está cobrando bastante importancia en Estados Unidos por los disturbios que están pasando por todos Estados Unidos, hay toda una narrativa falsa de que la policía en Estados Unidos es un país estructuralmente racista y la policía anda cazando a minorías, sobre todo a hombres negros, para asesinarlos. Sí ha habido casos excepcionales de brutalidades policial, pero la gran mayoría de casos, incluso los casos sonantes, resulta que la realidad, los hechos son totalmente contrarios a lo que se pinta en los medios. Y se ha agarrado, la izquierda radical ha agarrado esta narrativa para ir a montar protestas en las grandes ciudades de Estados Unidos. Y esas protestas siempre están acompañadas de disturbios violentos. La narrativa en los medios es que primero se negaban el tema. Después decían que eran protestas pacíficas. Después pasaron a justificar la violencia y ahora dicen que es culpa de Trump, cuando eso no tiene nada que ver. Los disturbios que están ocurriendo, fíjense bien aquí lo que pasa, los disturbios ocurren en las grandes ciudades de Estados Unidos. Las grandes ciudades en Estados Unidos los demócratas han tenido monopolio
sobre todos los aspectos del poder político por décadas. Controlan las alcaldías, controlan los fiscales distritales, que son los que aplican la ley. Ponen a los jefes de policía. Y no es por un par de años, por décadas. Entonces, si hubiese caso de racismo estructural, sería porque lo están aplicando los demócratas. El presidente de Estados Unidos, literalmente, cualquier presidente, no solo Trump, cualquier presidente de Estados Unidos tiene literalmente cero que ver con lo que pasa en las ciudades. Y este tema está subiendo como un tema de preocupación. Ya el 57%, 60% de los votantes están diciendo que el tema de la violencia política sí les importa y van a votar, van a tomar ese factor en consideración. Por eso, durante la convención del Partido Demócrata, nunca mencionaron las protestas, nunca mencionaron los disturbios. Recientemente, los demócratas han declarado, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, salió a decir que apoyaban a protestas pacíficas, pero rechazaban los disturbios, y la gente que está practicando los disturbios, que están asociados a la izquierda, que son opositores a Trump, esa gente que está practicando esos disturbios y la violencia tiene que ser perseguida por la ley. Eso no estaba pasando. Este tema va a cobrar más importancia, sobre todo a medida que nos acercamos el día de las elecciones. En tema de la Corte Suprema y las cortes en general, Trump va a pasar, Trump tiene los votos, Trump ha reformado por completo el sistema de cortes federales en Estados Unidos, poniendo a jueces en las cortes federales, creo que son casi 200, en las cortes federales, que son jueces más textualistas y que no legislan desde la corte. Él va a anunciar este sábado a quien propone él como la jueza, porque va a ser mujer, para sustituir a Ruth Bader Ginsburg, que en paz descanse, acaba de morir, y se abrió una vacancia en la Corte Suprema. Joe Biden se niega a decir a quién él va a nombrar. Y el nombramiento lo hace el presidente y lo tiene que aprobar el Senado. Y si ya se hizo la contabilidad y Trump tiene los votos, entonces él va a poner un tercer juez en la Corte Suprema, que creo que no tiene precedentes en la historia política de Estados Unidos en un solo mandato. Entonces va a pasar a ser uno de los presidentes más consecuentes en la historia política moderna de Estados Unidos. En cuanto a la inmigración, Donald Trump propone que haya menos y más regulación y control, mientras Joe Biden está proponiendo más y con menos controles. Entonces son dos posiciones directamente opuestas. Si hablamos de la política exterior, y esto toca para Guatemala, la política de Trump, la política exterior de Biden, cuando pongo ahí suave, es que quiere que sea más multilateral, en consulta con los aliados. ¿Se recuerdan la narrativa de Trump cuando él ganó en 2016, que iba a causar la Tercera Guerra Mundial? Pues fue nominado 2 veces para el Premio Nobel de la Paz, con base a 3 iniciativas de paz que se va a propagar entre Kosovo y Serbia, entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. A eso se sumó Bahrein. En esa firma de esa iniciativa de paz estaba presente la delegación de Omán, y ahora se dice, Trump ha anunciado que Arabia Saudita y Sudán también se podrán sumar. Esto es en contra de todos los consejos, de todos los expertos de la comunidad de inteligencia del Departamento de Estado. Entonces, ahí sí, Trump tiene un tremendo logro, y lo que va a pasar es que esta iniciativa de paz con Emiratos Árabes, ya se rumora que se van a sumar otros 5 países y los van a ir anunciando uno a la vez.
en octubre a medida que nos acercamos a las elecciones. Yo creo que en tiempos normales Trump ganaría reelección porque hay un buen argumento para... Hay muchos factores. Si uno mide por los factores tradicionales, Trump ha sido un presidente exitoso. Ya les mencioné los factores de la política exterior. Él logró, confrontando a los europeos que no contribuían al pacto de defensa colectiva conocido como la OTAN, logró que ellos invirtieran más en gasto militar, fortaleciendo la alianza. Logró las iniciativas de paz en Medio Oriente, está confrontando a los regímenes comunistas en la región, Venezuela y Cuba en particular, y ha hecho bien en confrontar a China en materia de política comercial, y no solo eso, reconocer que China, esto sería el tema para otra conferencia otro día, pero hace falta una guerra fría con China. Es un régimen totalitario comunista, no es un país en el que se puede confiar, y su conducta con el tema de la pandemia deja ver eso en pleno. Ya más, y no es solo cosa de Trump buscando excusas, sino son más de 100 países que han pedido una investigación sobre la respuesta de China y la falta de cooperación con el resto del mundo. La política de Donald Trump, la política económica de Donald Trump fue un éxito hasta que pegó la pandemia. Estados Unidos estaba en sus niveles de desempleo más bajo, récord en términos generales, para hombres, para mujeres, para asiáticos, para latinos, para negros. En el tema del sistema de justicia, sí, poner 3 jueces en la Corte Suprema es la razón por la que se elige un presidente. Es una de las decisiones más importantes que se puede tomar. El punto en contra de Donald Trump es el manejo de la pandemia en Estados Unidos. Hay muchas cosas ahí, pero él ha seguido las recomendaciones de la burocracia en temas de salud. Pero la percepción es que no la ha manejado muy bien, pero por lo mismo, ¿sí? Estados Unidos es un sistema federal, por bien o por mal. No le corresponde, el presidente no tiene el poder constitucional de implementar un cierre económico para todo el país, por ejemplo. Lo hacen los gobernadores, y el manejo de los gobernadores también se cuestionar. Perdón, ahí se me desconfiguró. La lista de los estados con la tasa de muerte más grandes, expresado por 100,000 personas, ¿sí? De los 13 estados con mayor tasa de letalidad, 10 de ellos son gobernados por demócratas. New Jersey, Nueva York, Louisiana es republicano, creo, Rhode Island, del Distrito de Columbia, y Michigan. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, la recomendación del gobierno federal fue no meter a gente con coronavirus a hogares de ancianos. No se respetó esa recomendación porque no se quería discriminar, y fue una sentencia de muerte. El 40% de las muertes en Nueva York fueron en hogares de ancianos. Lo mismo en Pensilvania, lo mismo en Michigan. Bueno, pero lo cierto es que el mal manejo de la pandemia es algo que se atribuye al presidente, y entonces Donald Trump está en desventaja en ese tema. ¿Cuáles son las incógnitas que todavía hacen falta analizar? Los debates. El primer debate está programado por el próximo marzo. Se rumora que Biden no se va a presentar, pero Biden no se ha visto hablar bien en público en mucho tiempo. Yo creo que ahí los republicanos cometen un error porque están creando expectativas demasiado bajas. Entonces, si Biden solo se recuerda de su propio nombre en los debates, van a decir que es una tremenda victoria. El término que ven ahí, October Surprise, es de muy común uso en Estados Unidos para el análisis de las elecciones presidenciales. Es que algo siempre pasa, siempre sacan un as bajo la manga
ambos partidos, ¿sí? Que puede ser positivo como una firma de paz o un escándalo, ¿sí? Real o inventado, que le sacan al rival, en este caso a Trump, sin tiempo para contestar. ¿Sí? Y eso, ahorita acaba de salir, por ejemplo, un libro criticando a Trump y su manejo de la pandemia, pero también salió el informe del Senado sobre la corrupción de la familia Biden, ¿sí? El hijo de Joe Biden, que es un drogadito que se asocia con prostitutas, viajaba con el vicepresidente y recibió transferencias monetarias de 3.5 millones de la esposa del alcalde de Moscú, que es asociado con Putin, 5 millones de China, estaba involucrado en la corrupción en Ucrania, donde el vicepresidente Biden era quien lideraba la lucha contra la corrupción. Entonces, eso los medios van a tratar de callar esa discusión, pero seguramente el presidente Trump lo va a sacar en los debates. Y piensen en las implicaciones para Guatemala. Si ganara Joe Biden la presidencia, se reactivaría la disque lucha contra la corrupción en Guatemala, liderado por alguien cuya familia está bien metida en asuntos cuestionables. Que se asociarían con la corrupción en cualquier parte del mundo. Y con eso concluyo. Estoy dispuesto a recibir sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Nicolás, por su cátedra en cuanto al panorama electoral de Estados Unidos y su impacto en la región. Sin lugar a dudas, ha creado varias preguntas en nuestros espectadores, las cuales resolveremos a continuación. La primera pregunta precisamente va relacionado con este último. Se sabe que la economía de Guatemala depende mucho de la economía de Estados Unidos, pero desde el punto de vista del Partido Republicano o Demócrata, ¿cuál le conviene a Guatemala? ¿Y qué candidato también favorece a Centroamérica en cuestión de inversión? Perdón, se le quebraba. ¿Puede repetir la pregunta? Con mucho gusto. ¿Ahora me escucha bien? Sí, la escucho. Perfecto. La pregunta es que se sabe que la economía de Guatemala depende mucho de la economía de Estados Unidos, pero desde el punto de vista del Partido Republicano o Demócrata, ¿cuál le conviene a Guatemala? ¿Y qué candidato favorecería a Centroamérica en cuestión de inversión? Yo creo que sin duda alguna sería Donald Trump. En primer lugar, había una iniciativa de Pacto de Libre Comercio, TTP, la Alianza Transpacífica entre Estados Unidos y Asia, que era una iniciativa perdón, del gobierno de Obama. Trump prometió cancelar esa iniciativa. Hillary Clinton le siguió, ¿sí? Porque vio que Donald Trump estaba en auge por ese tema. Entonces Hillary Clinton también prometió deshacerse de esa iniciativa. Biden la había apoyado. ¿Por qué es importante? Porque si se hubiera firmado ese acuerdo, lo hubiera pagado la región centroamericana. Mucha de la maquila se hubiera ido para Asia. Se hubiera perdido mucha manufactura ligera en la región. Otro tema. La economía bajo Trump estaba arriba de pleno empleo. Y eso benefició a latinos y también se vio reflejado en el envío de remesas hacia Guatemala y los países del Triángulo Norte. Y con esa riqueza también hay más turismo, más inversión y todo lo demás. El plan económico de Joe Biden, con el componente socialista que tiene el trato verde de Green New Deal, seguramente va a desacelerar el crecimiento económico de Estados Unidos post pandemia. Entonces ahí creo que no hay pierde. Que Guatemala, hay 4 canales de transmisión de la economía estadounidense a Guatemala: la inversión extranjera directa,
que depende mucho de qué hacemos en Guatemala. ¿Sí? Faltaría una conversación sobre la Corte Constitucional en otra ocasión, pero ¿qué puede hacer Guatemala para mejorar su clima de inversión? El turismo no va a regresar a niveles anteriores por mucho tiempo. Las exportaciones y las remesas. Y entre más crece Estados Unidos, más crece el mercado de exportaciones de Guatemala, y el crecimiento era fuerte bajo Trump antes de la pandemia. Y el envío de remesas también han llegado a sus niveles más altos bajo este presidente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, los republicanos acusan a los demócratas de tratar de llevar a Estados Unidos a un sistema socialista. ¿Puede los Estados Unidos llegar a tener un sistema de ese tipo? Claro que sí. Es más, ya lo estamos viendo con el tema de la pandemia. No existe una excepción constitucional, una excepción pandémica a la Constitución. En varios estados, las cortes supremas de esos estados han votado las medidas de control. Pueden ser recomendables o no, pero el punto es que el estado, el gobierno en Estados Unidos no tiene esos poderes, pero los está asumiendo. ¿Ya? Eso es uno. Y entonces, porque el socialismo, el autoritarismo no solo se refleja en niveles de impuestos y gasto, se refleja en las libertades individuales que se deben respetar, están consagradas en la Constitución. Entonces, esto todavía no ha sido elevado a la Corte Suprema en Estados Unidos, pero algunas cortes a nivel estatal sí han dicho lo que está haciendo el gobernador es ilegal. Ahora, en temas de Estados Unidos, sí puede llegar a tener un gobierno socialista. Ya hay socialistas en el Partido Demócrata abiertamente. Bernie Sanders, que era uno de los candidatos, uno de los mejores candidatos en las primarias demócratas, es un abierto socialista. Ana Ocasio-Cortez. Y lo que están proponiendo es incrementar la participación del Estado, no solo en la economía, sino en la vida. ¿Y cómo fue que pasó esto? Pues una revisión total de la historia, las universidades, los medios, las escuelas, las preprimarias están totalmente dominados por gente con pensamiento de izquierda, entonces, y que aspiran abiertamente al socialismo. Y ahora eso causa que entre los jóvenes hoy el socialismo es más popular que el capitalismo. Nunca pensé que lo iría a ver en mi país. Tengo dos países, Guatemala y Estados Unidos. Nunca pensé que lo vería en Estados Unidos, y lo estamos viendo. Entonces, Guatemala, Estados Unidos sí puede llegar a tener un gobierno socialista. Gracias, doctor. Y en ese hilo de ideas también existe otra pregunta de nuestros participantes en el que explican, o más bien preguntan, que al inicio de la exposición nos decía que Estados Unidos no es una democracia. ¿Cómo define entonces su sistema político? Y por otro lado, si Estados Unidos no es una nación donde predomina la democracia, ¿por qué utiliza a la democracia como su bandera en la política exterior para hacer prevalecerla en los países del mundo? Perdón, Estados Unidos es una república, y repúblicas, y la gente hoy por hoy, yo también lo hago, usamos como términos intercambiables república y democracia, pero estrictamente Estados Unidos es una república. Guatemala es una república. Una república se basa en la representación indirecta. Los próceres de Estados Unidos temían abiertamente a la democracia porque la historia mostraba que las democracias no perduraban en el tiempo. Sí, solo porque algo es popular no quiere decir que es bueno.
Sí hay un componente democrático en el sistema de Estados Unidos. Es la representación de la Cámara Baja. Y la Cámara Baja se elige por completo cada 2 años. Y de la Cámara, solo de la Cámara Baja puede iniciar una iniciativa de ley que sube los impuestos, por ejemplo. Entonces, eso está en manos directas de los diputados de la Cámara Baja, que sirven por 2 años y se eligen enteramente cada 2 años. Mientras el Senado se elige una tercera parte cada 4 años, perdón, cada vez que hay elecciones generales, y sirven por un periodo de 6 años, precisamente para estar removidos de las presiones políticas que pueden surgir de la coyuntura. Con respecto a lo que promueve Estados Unidos de la democracia en el mundo, está hablando de regímenes políticos liberales. Y ahí pueden haber democracias o repúblicas, y la mayoría son repúblicas, la verdad. Y eso ha sido un tremendo éxito. Estamos viviendo los tiempos más pacíficos en la historia del ser humano después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual puso fin Estados Unidos. Y desde entonces se habla de una paz democrática, porque lo que se observa a nivel mundial es que democracias no van a guerra entre sí, y Estados Unidos o regímenes liberales no van a guerras entre sí, porque comercian entre sí, y eso construye confianza, consenso y contacto. Pero Estados Unidos sí es un régimen político liberal todavía, y sí va a la guerra, pero va a la guerra contra regímenes no liberales. Si uno ve la mapa del mundo, el Freedom of the World Index de Freedom House, puede ver que los países clasificados como libres a nivel mundial, y la mayoría son repúblicas, tienen los mejores niveles de vida del mundo, tienen mejor sistema de salud, tienen mejor sistema de educación, tienen más libertades, tienen mejores ingresos por persona, tienen mejores niveles de vida, tienen mejor calidad de vida, hay más emprendimiento, hay más tecnología. Entonces, y eso coincide con el auge de Estados Unidos como una superpotencia hegemónica liberal en el mundo. Habría que pasar, ¿ustedes creen que esto pasaría si China reemplazaría a Estados Unidos? Estaría promoviendo otro tipo de modelo en el mundo. Entonces, ahora sí, la política exterior de Estados Unidos es bastante realista, sobre todo bajo Trump. Trump se opone. Yo entiendo la crítica implícita en la pregunta. Trump se opone a lo que él llama las guerras interminables de Estados Unidos, porque dice que, bueno, si alguien ataca a Estados Unidos, los vamos a atacar. O vamos a atacar para defender nuestros intereses. Y eso lo hizo Trump aplastando a ISIS en un año. Cuando ISIS, el Estado Islámico, floreció y estaba sacando videos de sus ejecuciones brutales y cortándole la cabeza a gente, quemando gente viva, asesinando a cientos de personas en trincheras a la vez, y en un par de meses Trump acabó con eso. Entonces, no es que no va a usar la fuerza militar de Estados Unidos. Lo que dice es que no es tarea de Estados Unidos a construir democracias o repúblicas en zonas donde no tienen la cultura para sustentarlo. Y eso, por cierto, choca con la comunidad de inteligencia, el Departamento de Estado, el FBI y todos los demás expertos. Por eso le armaron el juicio del impeachment. Hay que recordar que el complejo militar industrial en Estados Unidos detesta a Donald Trump, porque él pretende acabar con el negocio de la guerra. Y por cierto, eso era una tradición de Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es tan difícil. ¿No ven? Si quieren ver un nivel de hipocresía en Estados Unidos, es que Estados Unidos promueve que todos los países se sumen a estos tratados internacionales, y Estados Unidos no lo hace. Estados Unidos no lo hace porque los próceres de Estados Unidos diseñaron el país para que fuera tremendamente difícil que Estados Unidos firmara un pacto internacional. Tiene que ser aprobado
con 2/3 partes por supermayoría. En el Senado, 2/3 partes de los senadores, 67 de 100, tienen que aprobar un acuerdo internacional para que sea vinculante en ley en Estados Unidos. Ahí le recuerdo, el presidente, después de la Primera Guerra Mundial, la idea de la Liga de las Naciones, que antecesora a las Naciones Unidas, fue idea del presidente Woodrow Wilson. Y se creó la Liga de las Naciones, pero Estados Unidos no se metió. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya para ir pues terminando, sé que aún existen muchas preguntas, pero tenemos 2 últimas más para poder responder. Así que una de las preguntas es la siguiente. Trump es un maestro de marketing, es lo que mejor sabe hacer. Tengo la sensación que aún falta ese sprint final de gran intensidad de su campaña y destacar que ha cumplido con todas las promesas que hizo durante su presidencia. ¿Considera que ese factor tendrá protagonismo en la recta final de la campaña? Disculpe, la oí quebrada al inicio de la pregunta. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Con todo gusto, doctor, disculpe. Estábamos hablando que Trump es un maestro en marketing. ¿Ahora me escucha bien? Sí, la escucho. Perfecto. Bueno, como él es el maestro del marketing, como es lo que mejor sabe hacer, existe la sensación que aún falta ese sprint final de gran intensidad de su campaña. También cabe destacar que ha cumplido con todas las promesas que hizo durante su presidencia, por lo cual, ¿considera usted que ese factor tendrá protagonismo en la recta final de la campaña? Claro que sí, tendrá protagonismo, pero no se sabe si es por bien o por mal. El factor Trump no sería presidente si no fuera Trump, porque ¿qué es lo que se dice de Trump? Que es racista, que es machista, que es xenofóbico, que es un cerdo capitalista, que es antipobre, etcétera. Y se puede decir con o sin razón. Pero ¿qué se dijo de John McCain cuando le ganó Obama? O de Mitt Romney cuando le ganó Obama? Que es racista, que es machista, que es xenofóbico, que es antipobre, que es un cerdo capitalista. ¿Sí? Entonces, lo que Trump supo hacer es pelear y contestar. Y se habla mucho del carácter de Donald Trump, de que es un patán, una persona desagradable, lo cual es cierto, pero él no ataca, él contraataca. Entonces, cuando lo llaman racista, él lo devuelve. Cuando lo llaman machista, él lo devuelve. Y él sí supo pelear. Entonces, Trump, lo mejor para Trump es Trump. Pero también lo peor, Trump es Trump, porque es indisciplinado. Él mismo logra un tremendo éxito en la narrativa del discurso público y él mismo acaba con eso, con otra patanada o cosa que dice que no debió haber dicho, ¿ya? O que dijo de una manera inoportuna, sabiendo que los medios, porque Joe Biden, nadie habla más, nadie mete la pata más al hablar que Joe Biden, pero los medios lo van a cubrir. Cualquier cosa que diga Donald Trump se va a pintar como algo malo. Entonces tiene que ser bastante cuidadoso en lo que él dice. Trump va a seguir siendo Trump. Si Trump no fuera Trump, no sería presidente. ¿Sí? Y ahí sí hubo un cierto aspecto de genio. De hecho, Michael Moore, que es un personaje de radical izquierda, dice que Trump es un genio diabólico, un evil genius. ¿Sí? Porque él sabe llegar, él es un populista, entonces él sabe llevar su mensaje solo por Twitter, porque lo usa para sobrepasar los medios, que los medios van a pintar una narrativa falsa en contra de él, no importa lo que diga. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que es bastante indisciplinado en su mensaje. Entonces él a veces él por cada
2 pasos que da adelante en su mensaje narrativo, da un paso para atrás. Muchas gracias. A usted, doctor. La última pregunta, ya para cerrar esta gran conferencia, nos preguntan por qué cree que la mayoría de los medios apoyan las encuestas y la retórica a favor de Biden y justifican las protestas violentas en contra de Trump. Por la misma polarización que ha ocurrido en Estados Unidos. Y no se puede negar. Los medios se han hecho estudios y las personas en los medios identifican arriba del 90% con el Partido Demócrata. Y los medios, hay otra cosa, curiosamente yo conocí a Raúl Alas cuando me invitó a dar clases en la UNIS para la Facultad de Comunicación, si no estoy mal. Es importante que instituciones respetables como la UNIS, perdón, yo oigo eco. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, doctor. Sí, que formen a futuros periodistas, porque el periodismo no solo está dominado por gente de izquierda, sino también al mismo tiempo se ha abandonado la norma de objetividad. Sí, como dice Christian Amanpour de CNN, yo soy veraz, no soy neutral. Eso es tremendamente peligroso, porque uno no es dueño de la verdad. Tiene que reportar las cosas objetivamente. Se tiene que chequear las fuentes. Y ahora sacan, por ejemplo, este libro que sale en contra de Trump, publicado por este señor Woodward, y siempre sacan acusaciones contra Trump en los medios usando fuentes anónimas y perdón, se tiene que saber quiénes son las fuentes para ver si tienen algo en contra. No sé si me explico. Por ejemplo, entonces los medios se han declarado como parte de lo que se llama la resistencia de Trump, a Trump. Y la resistencia es algo que, una frase, una terminología que ha usado el Partido Demócrata para rechazar, reconocer que la elección de Trump fue legítima. Y sí fue legítima, fue completamente legítima, él ganó, pero no lo han reconocido y se han sumado a esa resistencia. Y si se puede ver fácilmente con el modo de entrevista. Eso sí, Trump va con todos los medios y sabiendo que le van a hacer pedazos, mientras a Biden no le hacen el mismo estilo de preguntas y a ningún demócrata. Los medios han tomado la posición de ser partidarios en un proyecto político muy importante que es derrotar a Trump, ¿sí? Como dé lugar. Y eso es la razón por qué los medios han perdido tremenda credibilidad. Tienen menos credibilidad y aprobación en las encuestas que el Congreso de Estados Unidos. Sí, que siempre recibe bajas notas. Y les digo algo, durante la guerra en Vietnam, hace 50 años, los medios eran una de las instituciones más aprobadas y respetadas en Estados Unidos, con un 75% de aprobación. Hoy por hoy está en el piso, por ahí de 15 a 25%. Sí, la gente ya no cree en los medios, la gente cree en sus medios. La gente de derecha va a creer en Fox News y la gente de izquierda va a creer en todos los demás medios. Y hablando de Fox News es el medio más balanceado porque tiene gente de derecha y de izquierda. Y es un canal. ¿Sí? Y es un canal privado. Es un canal de cable. Y la narrativa es que Fox News domina y Fox News solo tiene mercado porque la gente se siente asqueada
por el sesgo patente y obvio que se los medios masivos de Estados Unidos. CNN, MSNBC, New York Times. Entonces, ellos tienen un proyecto político y manejan lo que se llaman narrativas. Esa sería otra conferencia, con mucho gusto se los doy. Pero ellos manejan narrativas más que los hechos. Y un ejemplo de eso es cómo han tratado las protestas en Estados Unidos. ¿Sí? Se negaron a decir que había disturbios. Finalmente sacaron un estudio que decía que el 93% de las protestas eran pacíficas. Bueno, eso quiere decir que el 7% eran violentas y el 7% se traduce en más de 500 disturbios violentos, donde han asesinado a personas, han matado a policías, han atacado a gente, los han sacado de sus carros para dejarlos desmayados en la calle, simplemente porque no están de acuerdo con la posición política. Esa es violencia política. ¿Sí? Y los medios, cuando finalmente lo reconocieron, dijeron que son partidarios de extrema derecha de Trump, que es una tremenda mentira. Entonces, los medios están completamente, pero completamente sesgados. Hay que tener muchísimo cuidado con creerles una sola palabra. Lo mejor que se puede hacer es leer cuánto se puede leer, consultar cuántos medios se pueden consultar para ver si se aproxima a la verdad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues lamentablemente hemos llegado al final de tan excelente conferencia que en definitiva nos ha dejado un claro panorama electoral de Estados Unidos y su impacto en la región. Será muy interesante poder realizar en un futuro no muy lejano otra conferencia posterior a las elecciones en Estados Unidos para poder definir el nuevo panorama. Agradecemos a la audiencia y en especial al doctor Nicolás por haber participado una vez más a UNIS Business School y sus conferencias. Sean todos bienvenidos en una próxima y feliz noche.